Buenas tardes, jóvenes. Entonces, capítulo de hoy, conteo de números. Ya principalmente vamos a trabajar con lo que es progresión aritmética. Empecemos. Conteo de números, capítulo de hoy. Y aquí, progresión aritmética. Me dice que es una sucesión de números donde la diferencia de dos términos consecutivos es constante y se llama razón. ¿Ok? Tengamos la progresión aritmética, mira, A1, A2, A3, así hasta AN. Recuerda, él es el primer término, A1, segundo término, y él va a ser el enésimo término. Recuerda, enésimo término o término del lugar N. Recuerda, la razón siempre va a ser la diferencia de dos términos consecutivos. Ejemplo, el tercer término menos el segundo término. O también puedo hacerlo así. Si yo conozco, profesor, yo me doy cuenta que cada número está aumentando en 5. 5, 5, 5. Por lo tanto, la razón es 5. O va disminuyendo también. Menos 3, la razón vendría a ser menos 3. ¿Ok? Ahí no hay inconveniente. Ahora, lo primero que tengo que recordar, si yo quiero calcular el término enésimo o término del lugar n, mira aquí lo que va a hacer, ¿ve? Atiéndeme, por favor. Término del lugar n siempre va a ser el primer término más n-1 multiplicado por la razón. Ellos no cambian, mira, ve. A1 ni la razón varían. Pero ¿quién está multiplicado por la razón, profesor? ¿Quién va a estar multiplicado? Siempre. Si aquí es n, el lugar n, fíjate, a la razón siempre está multiplicado ¿por quién? Por n-1. No te olvides, ¿ya? Siempre va a estar multiplicado por n-1. O sea que aquí, el lugar siempre le voy a restar ¿cuánto? Le voy a restar 1 en este caso. 1. Profesor, ¿qué pasa? Si acá fuera 15, acá sería primer término, 15 menos 1, 14 por la razón. Si fuera 34, 33 por la razón. Siempre es 1 menos. ¿Ok? Ahora, hasta ahí no hay problema. Anótalo. ¿Qué pasa cuando tengo una progresión aritmética y quiero calcular su cantidad de términos o el número de términos? Simple. Resto el último menos el primero y lo divido entre la razón. Y a dicha división, que me va a salir un número entero, le voy a sumar 1. Y ahí tengo el número de términos. Ejemplo práctico. Mira. Ejemplo, determinar la cantidad de términos de la siguiente progresión aritmética. 3, 9, 15, 21. Profesor, esta sucesión de números donde la razón está aumentando de 6 en 6. Por lo tanto, la razón es 6. ¿Y cómo calculo la cantidad de términos? Ya, ahí tenemos en la fórmula anterior, último menos el primero entre la razón que es 6. ¿Estamos de acuerdo? Primero, último término y la razón. ¿Qué hallo también restando un término menos el anterior? Pero si yo me doy cuenta que está avanzando de 6 en 6, automáticamente la razón es 6. Ya pues aplico mi fórmula. Último menos el primero entre la razón más 1. 123 menos 3 entre 6 más 1. Acá no hay problema, porque aquí obviamente ¿cuánto me está quedando? 120 entre 6, aquí obviamente que me queda ¿cuánto? 20. Y si le sumo 1, el número de términos de dicha progresión aritmética tiene 21 términos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir ello? Que el 123 es el término del lugar 21. Claro, porque es el último término. Entonces, el número de términos 21, él es el término del lugar 21, 123. Ya, profesor, van 2 fórmulas. Ahora, trabajando con el siguiente ejercicio, todos. En la siguiente progresión aritmética, me piden calcular el número BC más el 30º término de la progresión aritmética. Profesor, si es progresión aritmética, yo sé que la razón es constante. Yo veo que aquí está aumentando de 9 en 9, claro, de 11 a 20 en 9. Ya, ese es lo primero que yo tengo que darme cuenta, que mi razón es 9. Por lo tanto, ¿él cuánto va a ser?
29, ¿y él cuánto va a ser? 38. Entonces ahí tenemos, ¿ok? Pero acá me dicen, profe, calcular el número formado por las cifras B y C. Entonces, de lo que tenemos ahí, mira, ve, él es AB. ¿Quién es AB? Aquí, mira, B vendría a ser ¿quién? 9. Profe, CD es 38. Entonces, C, ¿cuánto es? 3. Ah, por lo tanto, en ese orden B es 9 y C viene a ser 3. Entonces, el número BC, esa barrita significa el numeral de dos cifras, va a ser 93. Así es. Profesor, pero ¿cómo hay el 30º término de aquí con esta forma, de esta fórmula? Término del lugar n. Profe, 30º, ¿qué quiere decir? Término del lugar 30. O sea, yo voy a calcular el A30. Recuerda, A30 es fórmula primer término, que en este caso es 11, pero como es 30, es 30 menos 1 multiplicado por la razón. Ahí tenemos. Suficiente, ya acabó ya. Constantes siempre van a ser el primer término y la razón. Solamente él varía de acuerdo al lugar y siempre le resto 1. Aquí no hay problema, mira, ve. Acá sería 29 por 9. ¿Está bien? Y a eso le sumo más 11. Primero es el producto 29 por 9 y le sumo 11. Ahí me va a salir en todo caso 272. Ahora, lo que me pide a mí es 93, BC 93 más 272. Esa suma, ¿cuánto me va a dar? 365. ¿Ya? Simple, ¿ah? ¿Ya? Entonces, así vamos a trabajar. Ahora, en los ejercicios que viene, yo me voy a valer de una propiedad. ¿Qué quiere decir esta propiedad? En toda progresión aritmética que yo tengo 3 términos consecutivos, así como en este caso, A, B, C, 3 términos consecutivos de una progresión aritmética, automáticamente, mira lo que resulta aquí, por favor, los extremos A más C va a ser el doble del término medio, el que está en el medio. Ah, entonces va a ser A más C es igual a 2B. Así es. Siempre se cumple eso en una progresión aritmética. ¿No ves cómo la razón es constante? O sea, siempre se va a cumplir. Los extremos, la suma es el doble del medio. Ahora, por favor, este ejercicio sí, todos trabajando, absolutamente todos, porque con ello me garantiza que los otros ejercicios sí lo vas a entender y lo vas a hacer bien. Ejemplo, en la progresión aritmética, yo quiero calcular solamente y entre x, nada más. Repito, tengo 3 términos consecutivos, y entre x. Ya. En este caso voy a aplicar mi propiedad. La suma de los extremos, aquí, la suma de los extremos, o sea que x más y más 5x más 2y es igual al doble de este término 4x menos y, que está en el medio. ¿Ok? Entonces, propiedad. X más y más 5x más 2y es igual a 2 veces 4x menos y. Ya, pues, profesor, si ahí es 2 veces, entonces lo primero que tengo que hacer, tengo que distribuir. Si el 2 entra a multiplicar con 4x, ¿ok? Y el 2 también entra a multiplicar con el y. Aquí. Ya, aquí no hay problema. Acá me queda 6x más 3y igual a 8x menos 2y. Las x que vayan, para solamente con una cuestión de que salga positiva, ¿ya? Las x que vayan al lado derecho de la igualdad y las x, perdón, claro, las x que vayan al lado derecho y las y que vayan al lado izquierdo. Entonces, este que es menos 2y va a pasar acá con más. Este menos 2y pasa a sumar. Sería 5y y acá me queda 6x pasa a restar. 5y igual a 2x. Perfecto. Ya pues ya salió, porque ahora simplemente lo que vamos a hacer en este caso es que este x pase a dividir acá a y. De todas maneras me va a quedar y entre x. Profe, ¿y el 5? El 5 que se vaya a dividir ¿a quién? A 2. Pasan dividiendo. O sea que, profesor, acá le va a colocar entre. Así es. Y entre x es igual a 2 quintos. Y ese vendría a ser
la relación que hay entre Y y X. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, como has visto ahí, vamos a calcular lo siguiente. Ejercicio número 1. Indicar el 15º término en la siguiente progresión aritmética. Lo que vas a hacer ahí con la propiedad es calcular el valor de M. Y ahí obtienes el primer término y la razón. Obteniendo ello, ya obtengo el 15º término, que es el término del lugar 15. Ya. Deseo calcular el término del lugar 15. Siguiente progresión aritmética. Lo primero que vamos a hacer, vamos a reconocer los términos. Profesor, el primer término sería M más 6, ¿no? Así es. ¿Ya? El segundo término sería 2M más 7. El tercer término, 4M. Perfecto, hasta ahí. Profesor, aplique la propiedad. Claro, eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar la propiedad. Sería M más 6 más 4M es igual al doble de ¿quién? De 2M más 7. Propiedad. M más 6 más 4M es igual al doble de 2M más 7. Ya sabemos que aquí yo voy a distribuir. Acá me sale 5M más 6 y acá me sale 4M más 14. Ahí. 4M pasa a restar 6, lo que está con más pasa al lado izquierdo de la igualdad, perdón, al lado derecho de la igualdad, él va a pasar obviamente con menos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a ser? 14 menos 6. Obviamente ya salió, porque aquí 4M pasa a restar, solamente me queda M. Ya, M vale 8. Si ya tengo que M vale 8, reemplazo entonces en el primer término. 8 más 6, 14. El otro sería 23 y el último sería 32. Suficiente con ello, es progresión aritmética. Profe, están aumentando de 9 en 9. Ya, entonces la razón vale 9. Una vez que ya tengo aquí el primer término que es 14 y tengo la razón que es 9, prácticamente yo puedo calcular el término, cualquier término que me estén pidiendo. Recuerda, yo quiero el 15º término, ya, profe, término del lugar 15. Primer término, ¿ya? Fórmula, pero quiero 15, ya, entonces va a ser el A15. Si aquí es 15, este va a salir 14, 14 por la razón. Ahí. Recuerda, 14. Primer término más, si aquí es 15, 15 menos 1 por la razón. 14 por 9, y a eso le sumo ¿con quién? Con 14. Acá sería, si no me equivoco, 126. 14 por 9. Y eso le sumo con 14, me sale 140. Y ese vendría a ser la alternativa C. Ejercicio número 2. Indicar el 21º término en la siguiente progresión aritmética. Ya, si me habla de 21º término, me está hablando del término del lugar 21. Ya, recuerda que en ese ejercicio igual tengo 3 términos consecutivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahí es calcular, tengo que calcular el valor de P. Recuerda, la suma de los extremos, 3P menos 4 más 5P menos 2, por propiedad, es el doble de ¿quién? De 2P más 9, ¿ya? Primero, en este caso, reconozcamos los términos. Ya, ahí tengo. Entonces, calculemos por la propiedad ahora. 3P menos 4 más 5P menos 2 es igual al doble de 2P más 9. ¿Ok? Acá sumo, ve, 3P más 5P, 8P menos 6. Distribuimos 4P más 18. Ya. Profesor, 4P, ¿qué pasa a restar aquí? Me queda 4P. Menos 6 va a pasar al lado derecho, con más. 4P igual a 24, por lo tanto, P vale 6. Ya tenemos el valor de P. Una vez que tengo P, voy a reemplazar en el primero y en el segundo y en este tercer término. ¿Ya? Entonces sería primer término, reemplazamos 3 por 6, 18, menos 4, 14. Aquí,
2p más 9, 2 por 6, 12, más 9, 21. Y por último sería 5 por 6, 30 menos 2, 28. Está aumentando de 7 en 7, mira, ve. Claro, 14 más 7, la razón vale 7. Ya salió ya salió el problema, porque simplemente aquí lo que hacemos, ¿qué es? Solamente necesito conocer el primer término y la razón. Con él sale todo. Recuerda que es el 21º término. Entonces es el término del lugar 21. A21. Primer término, que es 14 más, mira, si aquí es 21, a la razón, que es 7, le está multiplicando siempre 1 menos. O sea, 21 menos 1, 20. 20 por 7, 140. 140 más 14, 154. Y ese vendría a ser el término del lugar 21 o el 21º término. Sería la alternativa A en este caso. En el ejercicio 3, sigamos, ejercicio número 3. Escúchame, profesor, cuando usted calculó en el ejercicio anterior el A21 ahí, recuerda que si aquí es 21, siempre aquí el que multiplica la razón es el lugar menos 1. Si aquí es 21, profesor, entonces 20 por 7. Siempre es 1 menos el que multiplica a la razón. Recuerdo, 21 a 20 por 7. De frente, siempre es 1 menos el que multiplica la razón. El primer término siempre va solito. Ya, él siempre se va a repetir. ¿Ya? Entonces, recuerda ello. Mira acá, ve. Si la diferencia de los términos del lugar es 56, primero voy a empezar con 56. El primer término no lo conozco, le voy a colocar a 1. A 56 en todo caso. Mira, primer término y el que multiplica la razón siempre es 1 menos que el lugar. Si el lugar es 56, mira cuánto estoy colocando. 55R. ¿Ok? Entonces aquí el del lugar 31, A31 va a ser igual a 1, pero el que multiplica la razón no es 31, es 1 menos 30R. Así es. Ya, se entiende hasta ahí. Profesor, pero me dice que la diferencia es 225. Ya pues, entonces vamos a restar. Recuérdate, cuando estás restando va a pasar algo ahí. Va a suceder algo, mira, a ver. ¿Qué va a suceder? A1 menos A1. Entonces él se cancela. A1 menos A1. Dato del problema. ¿Cuánto es la diferencia? Me dice que cuando resto 225. Entonces, cuando yo resto el término del lugar 56 con el 31, aquí me va a dar 225. Y acá, profesor, ¿cuánto le va a quedar? 25R. ¿Estamos de acuerdo? 225 igual a 25R. La razón sale cuando el 25 pasa a dividir. Si no me equivoco, es 9. Una vez que yo tengo que la razón es 9, entonces voy a reemplazar aquí. El término del lugar 23 es 214. El término del lugar 23 es igual a ¿quién? Al primer término más, si aquí es lugar 23, 1 menos por la razón. Eso ya lo sabes. Pero dato del problema, ese es 214. Pero tú ya conoces la razón, que es 9. Reemplazo aquí. Y con ello voy a calcular el primer término. Sería primer término más 22 por 9 es igual a 214. Así es. 22 por 9 ya es conocido. ¿Ya? Sería, si no me equivoco, sería ahí 9 por 2, 18, 1, 198. 214 pasa a restar. 214 queda aquí y 198 pasa a restar. Por lo tanto, el primer término te va a salir 16. Una vez que ya tengo, mira, le voy a colocar aquí, inclusive hasta le voy a colocar, check, tengo la razón ya, que vale 9. Tengo el primer término que vale 16. Ya pues, ¿quién va a ser el término del lugar 100? Fácil, profesor. El término del lugar 100 es el primer término, 16,
más 99 por la razón. Claro, si el lugar es 100, el que multiplica la razón es 1 menos. Entonces aquí me quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo conozco, pues 16, 99 por 9, mira. ¿Ya? Sumado más ¿quién? Más 16. Aquí me tiene que salir el... ¿Cuánto vendría a ser aquí? Toda la respuesta, ¿cuánto vendría a ser? 907. Y ese vendría a ser, al momento que multiplico 9 por 99 y le sumo 16, me da 907. Y sería la alternativa A y la solución a mi ejercicio.